Hola amigos, les saludamos desde Movimiento Gestal. En esta ocasión les quiero presentar a una persona muy especial y muy querida para Movimiento Gestal, que es la persona que va a acompañarnos con el seminario, el segundo seminario temático. Se trata de la perspectiva de género desde la Gestalt en perspectiva de campo. Les estoy hablando de la magíster Paola Muñoz, que queremos darle una gran bienvenida y pues quiero presentarte primeramente, Paola, para que nuestros oyentes puedan saber con quién van a estar formándose en este seminario. Bueno, les quiero contar que Paola es psicóloga clínica con más de 20 años de experiencia en asistencia docente universitaria y formación en equipos profesionales. Ella es magíster especialista en psicología jurídica con formación de posgrado en terapia Gestalt y salud mental perinatal desde una perspectiva de género y derechos humanos. Así que te queremos dar la bienvenida como magíster en psicología jurídica. Bueno, bueno, primero, hola a todas las personas que se toman el tiempo de escucharnos, vernos. Primero agradecer la posibilidad de conversar sobre lo que serán estos dos encuentros que van a ser el 5 y 12 de septiembre, de 10 a 13 horas hora argentina. Bueno, la capacitación, como decías vos, se llama la perspectiva de género desde la Gestalt en perspectiva de campo. La propuesta surge de interés por el interés que he tenido de poder poner en diálogo dos recorridos que yo considero que están profundamente vinculados y que son necesarios, ¿no? Por un lado, la perspectiva en género, los aportes de los feminismos y por otro, la comprensión gestáltica de la experiencia desde la perspectiva de campo. Em, y entonces ahí hay algo que es importante para mí aclarar, que yo no pienso la perspectiva en géneros como un agregado externo a la Gestalt, ¿no? Ah, Justamente la propuesta, y lo que voy a intentar en estos dos encuentros es que nos podamos preguntar qué sucede cuando incorporamos esta mirada en géneros, en derechos humanos, a nuestra comprensión de la experiencia como fenómeno de campo, ¿no? Em, entonces, a ver, si partimos de que la experiencia emerge de un campo, necesariamente tenemos que preguntarnos por las condiciones históricas, sociales, culturales y políticas que participan en las experiencias, ¿no? Y el género es una de esas dimensiones, no solamente como una identidad o como característica de una persona, sino como una dimensión que participa en la organización de las situaciones con que nos encontramos. Por eso, lo que me interesaría que podamos trabajar en esos dos encuentros es la experiencia como fenómeno de campo en clave de géneros. ¿Mm? sí, a mí me viene, Paola, una pregunta, ¿no? Porque, digamos, son dos, te entiende muchas veces como dos entes separados, digamos, por un lado la perspectiva de género y por otro lado la perspectiva de campo. ¿Cómo se da esa integración? ¿Cómo vos la planteas a esa integración? Y podríamos decir, ¿qué es lo que agrega la perspectiva de campo a la perspectiva de género y viceversa, ¿no? Porque me parece que hay ahí un cruce muy interesante de estas dos miradas que a la final se convierte en una sola mirada. Así es como yo la entiendo. Ahí te quiero Sí, preguntar a para vos. mí, a lo largo de la experiencia que he tenido, experiencia de vida y la experiencia acompañando a otras personas, me parece que no pueden estar una separada de la otra, ¿no? Creo que la perspectiva en género nos permite mirar
algo que muchas veces parece naturalizado. No sé, hay un ejemplo que a mí me gusta dar, que a veces está clara un poco, ¿no? Hay una imagen que creo que visualiza esto. Muchas veces diseñamos, por ejemplo, los espacios terapéuticos, ¿no? Si hablamos desde Gestalt, diseñamos el espacio terapéutico con determinadas características, el sillón, el almohadón, determinadas características, ¿no? Pero son espacios que diseñamos para, para determinados estándares, ¿no? Entonces, algo que parece ser neutral, que puede ser para todas las personas, en realidad está diseñado para determinadas corporalidades. ¿M? Entonces, cuando aparece otra corporalidad, pensamos, ¿cómo acomodo yo esta corporalidad o esta corporalidad no encaja en lo estándar? Y entonces ahí podemos preguntarnos, ¿el problema está en la corporalidad o en las condiciones del entorno? Mm, ¿Mm? Y creo que algo similar puede ocurrir con nuestras prácticas. A veces pensamos que una persona tiene experiencias de sufrimiento, no sé, para adaptarse, por ejemplo, a ciertas situaciones, cuando quizás lo que necesitamos mirar es qué condiciones del campo estamos ofreciendo en esa experiencia. Entonces ahí creo que la perspectiva de género no puede estar eh, la una sin la otra. A ver, las expectativas que hay acerca de nuestra corporalidad, la forma de vincularnos, de expresar emociones, del lugar que podemos ocupar en el mundo, lo que se espera de cada una de las personas, lo que se sanciona, todo participa de las condiciones en que la experiencia acontece. Entonces, frente a una determinada experiencia, podemos preguntarnos, ¿qué le pasa a esa persona? Por ejemplo, o también podemos preguntar, que sería la propuesta, ¿cómo se configura esa experiencia en este campo? Entendiendo que nosotras como terapeutas, por supuesto, también hacemos parte de ese campo, ¿no? Y entonces ahí aparece un punto que a mí me parece fundamental y bueno, va a haber un seminario antes del mío que habla de esto, la dimensión fenomenológica, ¿no? Que no se trata solamente de aplicar conceptos, y en este caso no es solo vamos a aplicar, vamos a hacer un recorrido, por supuesto, a los conceptos básicos, de la perspectiva de género, pero no es solo aplicar conceptos sobre lo que observamos, sino podernos detener y preguntarnos cómo está siendo esa experiencia, ¿no? ¿Qué aparece? ¿Cuál es la figura? ¿Cuál es el fondo? ¿Y qué posibilidades se está dando para que se dé un contacto real, ¿no? Un contacto que se dé, ¿no? ¿Qué condiciones del campo favorecen o restringen esas posibilidades? Repito, entendiendo que yo soy parte de ese campo como terapeuta. claro, Entonces, creo que la perspectiva en género nos ayuda a ampliar la lectura, ¿no? En los feminismos hablamos mucho de algo que es una vez que te colocan los lentes, ya miras todas las cosas desde otro lugar. Y realmente es eso, ¿no? Es poder ampliar nuestra lectura fenomenológica en lo que a nosotros nos concierne ahora del seminario, porque nos permite poder interrogar aquello que quizás estamos dando por naturalizado, por supuesto, ¿no? Eh, y bueno, cuando trabajamos desde la Gestalt con perspectiva de campo, hablamos del contacto, ¿no? Que no es simplemente esto, la interacción de una persona con la otra, ¿no? Sino que va mucho más allá, lo que emerge de esa frontera organismo barra entorno. mm, Y entonces nos podemos preguntar cuando estamos ante determinadas experiencias, qué condiciones del campo participan en esa claro, configuración, ¿no? ¿Qué pasa cuando esa experiencia encuentra reconocimiento o cuando no la encuentra, ¿no? Que se abre, que se restringe. Entonces, no solo
pensar la perspectiva de género como un conjunto de normas sociales, sino como lo que participa de las condiciones concretas en las que se hace que el contacto acontece. O sea, ninguna persona sobre el mundo estamos alejadas del género. A todas las personas nos toca. Algo que comúnmente a mí me llega en supervisión o entre colegas, ¿no? Tengo un caso de género que necesito, me des una mano, ¿no? Y no existen los casos de género cuando podemos ver desde la perspectiva de género, porque es algo que nos atraviesa a todas las personas. Claro, claro, o sea, lo que vos estás nombrando es muy, muy interesante porque es cambiarse completamente. Bueno, tiene un poco más de sentido para mí hablar de una perspectiva, porque es cambiarse de un lugar un poco más cerrado, de una mirada más limitada, hacia una mirada más expansiva, en donde, bueno, lo que acabas de decir, ¿no? Todos estamos inmiscuidos dentro de esta realidad que es el género, pero no lo vemos así, ¿no? Porque está como muy limitado y muy dividido también. Eh, Así que, bueno, a mí me surge preguntarte, Paola, ya en relación específica al seminario que vas a dar, em, ¿cómo, digamos, qué va a aportar este seminario a las personas que se deciden tomar, digamos, el seminario, seguir el seminario? ¿Qué consideras vos que sería el aporte? Eh, yo pienso que nos amplía, ¿no? Las posibilidades de cómo nos contactamos, ¿no? Las posibilidades de experiencia y de contacto, eso es lo que nos amplía. Em, si bien nos va a aportar nociones teóricas que nos van a ayudar, ¿no? Vamos a hablar de roles, estereotipos de género, patriarcado, cisnormatividad, heteronormatividad, que pueden pensarse como condiciones que participan de la organización de campo, pero no como algo determinista, sino determinan también la experiencia de todas las personas, no solo de las personas que nos consultan, de todas las experiencias, porque también determinan nuestra experiencia, ¿no? Entonces, al ampliar la mirada, bueno, las formas de contacto también se transforman, ¿no? También se transforma el campo, ¿no? Poder ver que no hay algo limitado, que a ver, si bien vamos a trabajar conceptos teóricos, no es hacer un recorrido puramente conceptual, ¿no? Sino que la pregunta guía sería que nos permite ver esta perspectiva, cada uno de estos conceptos cuando volvemos a la experiencia y cuando estamos en el campo, cuando estamos ahí, ¿no? Eh, bueno, ¿qué nos permite ver? La interseccionalidad, por ejemplo, que nos permite cuestionar la idea de que una experiencia universal no es lo mismo para todas las personas. Los feminismos negros que nos han aportado de que no todas las experiencias de las mujeres son exactamente las mismas, ¿no? Y eso eh, nos abre una configuración nueva. Eso es lo que pienso, ¿no? Que nos permite otra mirada, ¿no? Que nos permite preguntarnos qué damos por sentado, qué reconocemos, qué nos cuesta leer, qué invisibilizamos, qué patologizamos, porque también algo que está muy dado cuando hablamos de, cuando nos adentramos en la perspectiva en géneros, es lo que se patologiza cuando se dice que es normal y anormal, ¿no? Y que muchas veces en terapia caemos en eso, en lo que ya viene con determinadas experiencias de sufrimiento muy ancladas, ¿no? Y bueno, también cómo restringimos, cómo favorecemos, cómo nuestras prácticas posibilitan, ¿no? Entonces no es solo, o sea, herramientas, no van a aprender herramientas de casos de género, como que eso es claro,
Tampoco es agregar conceptos de la perspectiva en géneros a la teoría gestáltica, tampoco. Es poner en diálogo la perspectiva de género con la Gestalt en perspectiva en campo, para poder ampliar la lectura de la experiencia, poder mirar y preguntarnos desde nuestra práctica cómo podemos ampliar el campo, eh, cómo podemos hacer que esa experiencia sea distinta para que aparezcan los ajustes creativos. Eh, me Ese me es el recorrido. bien, me parece muy interesante lo que acabas de decir, poner en diálogo, la perspectiva de género, pero sostenida sobre una perspectiva de campo. Entonces, es una mirada muy ampliada, digamos, de todo una forma de patologización que tenemos, que ya desde la perspectiva de campo se la comprende totalmente diferente, pues sabemos que no existe la enfermedad como tal, sino vemos salud y enfermedad como un continuum, y entonces integrar esta mirada de género dentro de esa lógica tan humanista me parece maravilloso, ¿no? Que se pueda ampliar esta mirada. Bueno, Paola, ¿algo más que nos quieras comentar? Algo así breve que nos quieras comentar sobre el seminario, algo que, no sé, que les quieras contar a las personas para que se animen a venir. Mm, No, ojalá puedan venir todas las personas que estén interesadas, no solo en perspectiva de género, sino en perspectiva de campo. La verdad que a mí, en lo personal, me alegra un montón la propuesta, ¿no? Porque muchas veces se piensa como cosas aisladas y a lo largo del recorrido es algo que no solo desde lo teórico me ha interesado, sino desde la militancia, desde el estar, desde el acompañar, desde la vivencia propia. Entonces, no sé, la propuesta es eh, no incorporar conceptos, sino que los encuentros nos ayuden a revisar cómo miramos, cómo nombramos, cómo intervenimos desde el lugar que ocupamos. em, pero no solo para que lo pensemos en el lugar que ocupamos como terapeutas, por ejemplo, sino también el lugar que ocupamos como en nuestra experiencia de vida, ¿no? El lugar que ocupamos en cada espacio en el que sea, ¿no? Eh, que me parece que es supremamente rico, ¿no? Ampliar. Sí, sí. Sí, a mí me parece maravillosa tu propuesta porque ya exclusivamente la perspectiva de campo nos obliga, nos lleva hacia lugares nuevos, lugares que antes, al menos hablo desde mi experiencia, lugares que antes no los pensaba, no los concebía, o sea, no existían para mí. Y entonces poder comprender, digamos, esta totalidad, esta unidad sin divisiones, me parece que aporta muchísimo, no solamente a lo profesional, sino a la vida en general, y más ahora sumando esta mirada en perspectiva de género, ¿no? Así que me parece una propuesta hermosa. Yo primero tuve contacto con los feminismos, ¿no? Y me empapé primero y luego en mi recorrido profesional fui conociendo la Gestalt, hice la formación y siempre yo decía, pero esta de las teorías, de los marcos teóricos que he recorrido, eh, eh, incluso siendo el psicoanálisis un marco teórico que tiene un montón de recorrido en perspectiva de género, yo siempre decía, no, no, pero la terapia gestáltica es la que más se ajusta a todo lo que es la perspectiva de género, la aceptación, la lectura que se hace de- del Bueno, campo, el cómo se lee, ¿no? Entonces, bueno, es eso.
ampliar nuestra mirada, ¿no? Ya. No solo como terapeutas. Sí, sí, es así. O sea, no solamente, no se limita a lo profesional. Yo más bien creo que es al contrario. O sea, primero esto es algo que vas integrando en tu vida de a poco, te va dando como una desestructuración y lo vas integrando y a partir de eso también te va dando de una manera más orgánica la posibilidad de que la práctica clínica se dé desde esta perspectiva. Así que bueno, Paula, te quiero agradecer muchísimo por estos momentos, por esta poquita de información, digamos, que nos has dado sobre el seminario. Y a nuestros amigos, nuestras amigas, les queremos invitar nuevamente, les quiero contar nuevamente que este seminario es la perspectiva de género desde la Gestalt en perspectiva de campo. Paola va a estar 2 sábados con nosotros en septiembre, ¿no? El 5 y el 12 de septiembre. Y vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas. Así que quedan cordialmente invitados, invitadas, y bueno, va a ser una alegría que estés con Movimiento Guest. Muchísimas gracias.